Estamos hablando del sistema penal acusatorio a través de precedentes de la Corte. Hoy te hablaré de la contradicción de tesis 160 del 2010. Esta fue sustentada entre los criterios del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa y el tribunal colegiado, ambos del 17º Circuito de Chihuahua. La ministra ponente fue Olga Sánchez Cordero y se resolvió el 4 de mayo del 2011. Esta ejecutoria llegó a la Corte porque la contradicción de criterios eran los siguientes. El primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa de ese estado sostenía que de conformidad con el artículo 78 de la ley de amparo vigente en esa época, hoy artículo 75, el juez de distrito, al resolver la constitucionalidad de una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, no podía tener acceso a la carpeta de investigación, tal como tampoco el juez de garantía tenía acceso a la carpeta de investigación de conformidad con el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales de ese estado. En cambio, el primer tribunal colegiado sostenía que la limitante de acceder a la carpeta de investigación por parte del juez de garantía no le era extensiva al juez de distrito, es decir, que el juez de distrito sí podía tener acceso a la carpeta de investigación al resolver sobre la constitucionalidad de un auto de vinculación a proceso o de una orden de aprehensión. El problema jurídico que resolvió la Corte fue determinar si el juez de distrito en materia de amparo, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, tratándose del proceso penal acusatorio que consagra el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, puede o no solicitar la carpeta de investigación al analizar la constitucionalidad de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, o también le es extensiva la limitante que se establece en el artículo 36 del citado Código Procesal para el juez de garantía. Lo relevante de este precedente es que a partir del considerando quinto de esa ejecutoria, la Corte comenzó a analizar las generalidades del sistema penal acusatorio contra las generalidades del sistema mixto inquisitorio que existía anteriormente. Así, la Corte comenzó hablando de la exposición de motivos de la reforma en materia penal de junio del 2008. Dijo la Corte los principios que rigen este nuevo sistema acusatorio. Asimismo, empezó a analizar las diferencias que existían entre el sistema mixto inquisitorio y el sistema penal acusatorio para el dictado de una orden de aprehensión, así como para el dictado de un auto de sujeción a proceso en el anterior sistema, hoy denominado auto de vinculación a proceso. Así pues, la Corte dijo que una de las principales diferencias entre el anterior sistema penal y el actual era el estándar que se necesitaba para dictar una orden de aprehensión o un auto de sujeción a proceso, hoy denominado auto de vinculación a proceso. Así pues, en el anterior sistema, para esos actos se necesitaba que se acreditara fehacientemente el cuerpo del delito, y actualmente únicamente se requiere que se establezcan datos que hagan probable la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Habló también la Corte del por qué hoy en día la investigación es desformalizada y cuál es el objetivo del auto de vinculación a proceso, que es formalizar la investigación ante un juez. En el considerando sexto de la ejecutoria, la Corte analizó el procedimiento penal del Estado de Chihuahua. Así enfatizó que en el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua de esa época establecía que el juez de garantía no podrá revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta. Explicó la Corte los principios de ese sistema penal, los alcances de los artículos que contenían el procedimiento para el dictado de una orden de aprehensión y para el dictado de un auto de vinculación a proceso. En el considerando séptimo de la ejecutoria en comento,
La Corte estableció los alcances del artículo 78 de la Ley de Amparo vigente en esa época, hoy artículo 75 de esa ley, explicando qué significa que el acto reclamado se aprecie tal y como apareció probado ante la autoridad responsable. Finalmente, la Corte resolvió lo siguiente. Por tanto, es cierto que conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta. Sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo, tratándose del sistema penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. De ahí que solo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquel hubiere tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia sometida a su consideración. De tal ejecutoria resultó la jurisprudencia con rubro siguiente: orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso. El juez de distrito, para resolver sobre su constitucionalidad, no admitirá ni tomará en consideración datos que no se hubiesen tomado en cuenta por el juez de garantía para su emisión. Legislación del Estado de Chihuahua.